lo pudimos aprovechar, pero también siempre van quedando otras cosas en el tintero, siempre quedan ganas de conversar un poquito más, de saber un poquito más de su trayectoria, de lo que hace, de cómo escribe, de lo que escribe, y aprovechar que lo tenemos en Rufino, ¿no? Para tener un encuentro un poquito más cercano. Gracias por la Así invitación. que esa era un poquito la propuesta para hoy a la tarde. Buenísimo. Y como yo no tengo mucho para decir porque no hago mucho. Yo tampoco, yo tampoco, no te creas, Y aquí está. Acá estoy, Quiero dar la acá palabra estoy. a Diego. Bueno, buenas tardes, gracias primero por esta invitación, por haberme invitado allá la gente de la escuela ayer a la feria y haber compartido con ellos ayer la tarde, que la verdad fue una mañana y una tarde de puro libro, en la cual pude ver las producciones de los chicos que han realizado en base a dos de mis libros, como No tan Blancanieves y Caperucita a mi manera, y la verdad que fue un trabajo muy lindo, fue muy emocionante dialogar con ellos, y lo interesante es esto de dialogar con los chicos de libros y sobre libros, así que eso me gustó muchísimo, así que gracias a ustedes por la invitación. De la mañana, 2 horas. 2 horas. 2 horas, sí. Me sorprende. 2 horas. 2 horas lindas porque... Maravilla de los chicos. Claro, porque además ellos tenían todo muy organizado, las preguntas y demás, pero tenían una escucha atenta. Entonces a lo que yo hablaba ellos podían repreguntar y entonces fue un lindo diálogo, fue una linda charla con ellos. Sí. Así que bueno, de esa manera empecé ayer el día en Rufino. Buenísimo. Y hoy acá con ustedes, gracias. ¿Nunca habías venido a Rufino, no? No había venido a Rufino, había pasado por la ruta, pero no había venido acá a Rufino. Así que... Sí, por tantas preguntas que tenían para él, se demoró la próxima pasada. Sí, que me querían matar, querían matar porque... Y entonces te pedían perdón, disculpa, que los chicos preguntaban. Claro, sí. Claro, porque allá... el trío tenía todo el cronograma armado y vine yo y les rompí el cronograma y bueno, pero todo era porque los chicos preguntaban, si no hubiese terminado antes todo. Bueno, ustedes no sé si saben, yo soy de Olavarría, no vivo ni en Buenos Aires, sino vivo en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, y soy, primero soy maestro, luego soy bibliotecario y en el medio escritor y también promotor de la lectura. Así que trabajo hace 18 años en un colegio como bibliotecario y además escribo. Que siempre, desde muy chico, les contaba ayer, que siempre supe que iba a trabajar en algo que tuviera que ver con los libros. Desde muy chico, yo entré a la escuela primaria y ya conocía las letras, podía unir las letras y armar palabras, y tengo, mejor dicho, una mamá que en aquel tiempo se dio cuenta que a mí me gustaban mucho los libros, después de llevarme muchas veces al médico, porque a esto no se los conté ayer a los chicos, me olvidé de decirles eso, porque les llamaba la atención que yo no jugaba con juguetes. Claro. Yo siempre estaba con libros o con discos, pero no con juguetes. Y estos para mí eran mis juegos. Entonces a ellos les llamaba la atención que yo no interactuaba con los juguetes. Me llevaron al médico. Me llevaron a un médico y el médico... No. El médico fue muy visionario y le dijo, así como hay chicos que le gustan jugar con autitos, con pelotas o con muñecas, hay chicos que le gustan los mapas, hay chicos que le gustan los libros y hay chicos que le gusta la música. Vos dejalo, vos no sabés si este va a ser el futuro de tu hijo. Mi mamá se fue muy enojada porque ella creía que me iban a dar una pastilla y salía la pastilla, agarraba todos los juguetes y empezaba a jugar. Pasaron los años, muchos años, y a ese médico me lo encontré en la calle. Así que tuve la oportunidad de agradecerle y me dice, ¿cómo te acordás que yo le dije eso a tu mamá? Y tendría 6 años, me acordaba de las cosas, y para mí ese médico fue como la salvación. Y mi mamá ahí se dio cuenta también que a mí me gustaba mucho estar armando mis propios juegos, mis propias producciones. Entonces dijo, en casa no había muchos libros, porque en aquel tiempo, año 81, 82, no había la producción de libros que hay ahora y la cantidad de oferta que hay hoy. Había muy pocos libros y eran todos los clásicos. Entonces me llevó a la biblioteca.
Y ahí en la biblioteca descubrí un mundo que yo no conocía, y era ir todos los días o día por medio a la biblioteca. Que yo le imagino a la pobre bibliotecaria cuando llegaba yo, decía otra vez y que después yo tomé esa misma medicina. Claro. Porque en esa misma biblioteca donde yo iba a buscar los libros fue la biblioteca donde yo trabajé. Empecé mi primer trabajo como bibliotecario. Y cuando me iban los chicos todos los días yo decía, ¿otra vez viene? Y ella, que todavía estaba trabajando, ya se jubilaba, me decía, vos me hacías lo mismo. Así que bancátela, vos me hacías lo mismo. Claro, así que bueno, mi mamá, y tengo una hermana mayor también, que me llevaron a este mundo de los libros. Y yo siempre supe que iba a hacer, que iba a trabajar con los libros. Yo salí de 7º grado de la escuela primaria y sabía que iba a ser bibliotecario. Claro. En el medio comencé a estudiar la docencia y la verdad que me gustó muchísimo. Y eso, seguí el camino y luego estudié la carrera de bibliotecario. ¿Estás ejerciendo la docencia o estás en la biblioteca principal? Estoy en la biblioteca ejerciendo la docencia. Porque yo trabajo en una escuela que es muy chica, que tiene nivel inicial hasta 6º, y siempre tengo un proyecto de lectura con cada grado. Claro. Entonces los chicos en la escuela hacen todo el recorrido del lector, desde sala de 3 hasta 6º. Claro. Y no me pueden decir que ese libro no lo leyeron. Cuando les pregunto de algo me dicen, no, porque no te acuerdes, pero no es que lo leímos. El día miércoles, antes de viajar, a la maestra de 5º grado me pidió si no le daba una mano en la clase de poesía. Le digo, sí, dale, cómo no. Y empecé a hablar con los chicos de 5º de poesía. Y uno de ellos levanta la mano y dice, vos cuando ibas al jardín nos leías un libro que nos decías que teníamos que hacer silencio, y el libro se rompía el huevo, porque el juego era así, que se rompía el huevo y aparecía el pollito. Y le digo yo, ¿será Pío? Porque Pío se llamaba el libro. Ese era. ¿Por qué? ¿Por qué vino la memoria? Porque todo el poema estaba escrito alrededor del huevo, y como estábamos hablando de los caligramas, a él le vino esa imagen en la cabeza. Así que, estando en 5º, me pidieron que otra vez le volviera a leer ese libro. Entonces, todo ese recorrido del lector. Y la maestra, que los conocía de hacía 2 o 3 años, dice, yo no puedo creer que se acuerden, no me acuerdo. Lo que leí ayer, me acuerdo de esto. La memoria emotiva, y más cuando vos le ofrecés la literatura desde lo lúdico, ¿no? Desde ese lugar. Y ellos saben que ayer hablaba con las chicas de la escuela, y le decía que en mi hora de biblioteca, por ejemplo, lo que yo leo con los chicos, luego ellas no lo toman en el aula para trabajar contenido, sino que es la lectura por el placer, para formar lectores. Entonces ellos saben eso. Después, si la maestra necesita algún apoyo o algo, lo buscamos por otro lugar. Sí. Ustedes, si quieren preguntar algo, por favor, preguntan, no hay ningún inconveniente. La biblioteca es una actividad... Es una actividad, sí, lúdica, divertida, se disponen desde otro lugar en la biblioteca, así que jugamos desde ese lugar. Y bueno, y mi trabajo como escritor comenzó desde chico. Yo armaba mis propios libros con una hoja A4, la doblaba y recortaba figuritas del villiquen o del anteojito, e iba contando, ahí hay... Chicos no deben saber ni lo que es el villiquen ni el anteojito. Y recortaba las figuritas y armaba mis propias historias. Después, más grande, empecé a escribir pero eso nos pasa a todos cuando escribimos, que no nos gusta lo que escribimos. Entonces todo iba al tarro de basura, no me quedó registro de eso, nada. Y bueno, y después, cuando empecé a estudiar bibliotecario, otra vez empecé a sentir esas ganas de escribir, ese ruido que tenía en la cabeza de escribir, y empecé a escribir algunos cuentos. Pero indefectiblemente los cuentos iban para el público infantil. Sí. Lo que yo pensaba que iba a escribir para un adulto terminaba yendo hacia el lado de lo infantil. Y bueno, dije, bueno, si vas por acá el camino, por algo será, porque también uno está tomado por su trabajo y por estas cuestiones del contexto. Yo trabajaba en la escuela, trabajaba en la biblioteca, el mundo infantil estaba a mi alrededor. Conocer el lector. Exactamente. Y bueno, empecé a escribir, y uno de mi primer libro, que es Una respuesta para Alicia, surge por una pregunta que me hace una
una nena en el jardín y me pregunta de dónde viene el ruido del mar. Y yo le respondo, pero cuando estaba, porque ella había escuchado que yo me iba a Mar del, entonces quería saber sobre el mar. Entonces, al otro día yo estaba en Mar del Plata y dije, esa es una buena pregunta para ponerme a escribir. Así que me crucé a un kiosco, compré un cuaderno, compré un lápiz, porque en este tiempo no había ni siquiera quien tenía una notebook eran las computadoras de escritorio, no eran las que podías cargar en el auto y salir. Y comencé a escribir este que no sabía yo que se iba a transformar en un libro, que ese cuento se iba a transformar en un libro. Y lo escribí en Mar del Plata, una ciudad que quiero mucho porque yo estudié bibliotecario, estudié en Mar del Plata, tengo muchos amigos allá en Mar del Plata. Y da a la luz el libro porque gracias a Fernando de Bedia, que es otro escritor, que lo invito a Olavarría, y él me dice, bueno, escribís, pero vos tendrías que escribir, por cómo le hablas a los chicos en la escuela, tendrías que escribir. Pero tengo un cuentito. Vos sabés que yo le digo, tengo algunas producciones, bueno, dice, hoy a la noche cuando vamos a cenar tenés que traer algo que yo lo quiero leer. Y yo con toda una vergüenza porque no quería mostrar. Fernando de Bedia. Fernando de Bedia, y yo no quería mostrar lo que había escrito. Y me dice, pero no, yo le decía que no. Me dice, mirá que si no cenamos, no hay cena. Me dice, y la cena la pago yo. Entonces tenés que traerme un libro. Bueno, así que le llevé un cuento y era este. Ni siquiera se titulaba así, creo que no tenía ni título. Y él lo leyó y me dice, mira, si vos te animás a hacer un trabajo de edición, el cuento, la idea está buena, si te animás a hacer un trabajo de edición, es totalmente publicable la historia. Y digo, bueno, ¿a qué editorial lo mando? Y me dice, no, de eso sabés vos, qué editorial mandarlo, yo la verdad no te puedo orientar en eso. Claro, yo en ese momento estaba trabajando en promoción, entonces tenía noción de las editoriales. Y lo mandé a Atlántida, cuando todavía Atlántida, hoy día la editorial está cerrada. Pero en ese momento Atlántida publicaba mucho, tenías la promoción a través de las revistas, Gente, Para Ti, toda la promoción tenía. Bueno, yo lo mandé a Atlántida. Había en la página web, había un mail que decía, si sos escritor, mandá tu producción acá. Y yo lo mandé. Y me olvidé que lo había mandado, porque el tiempo de las editoriales no es el mismo que el nuestro, tardan 6 meses o 1 año o 2 años a veces en la lectura y darte la devolución, si lo van a publicar o no. Y esto lo mandé en el mes de septiembre, era que había ido Fernando, y en febrero me llaman por teléfono de la editorial. Yo la conocía, la editora, la que tomaba la decisión de que si los libros se publicaban o no, la conocía. Y ella me dice, vos me mandaste un cuento, dice, al mail de la editorial, que decía, soy autor, algo así se llamaba el mail. Le digo, sí, yo. Dice, ¿vos sos Diego Javier Rojas? Sí, le digo, yo soy Diego Javier Rojas, porque a mí todos allá me conocen como Diego. Claro. Y le digo, sí, soy yo. Dice, ¿y por qué no me lo diste a mí el cuento en mano, que lo tuviste que mandar? Y dice, y él espera. Y le digo, porque yo, le digo, quería hacer el camino que hacen todos. Claro. A ver, dice, no, porque el cuento lo vamos a publicar, porque lo que yo no sabía es que la editorial tenía grupos a los cuales mandaba los cuentos a ver si se podían publicar o no. Dice, y el cuento quedó bien rankeado para que se pueda publicar. Y así surgió este primer libro, que fue una respuesta para Alicia. Así que, bueno, nada, tuve así como esa suerte de todo ese trabajo que yo venía haciendo y ese deseo que yo lo venía manteniendo desde muy chico, se materializó con una respuesta para Alicia. En general, uno está acostumbrado a escuchar autores que los mandaban a un lado, que los mandaban a otro, que rebotaban en editoriales hasta que finalmente... Sí, por eso cuando me preguntan... a dónde puedo mandarlo y qué hacer con el texto, yo mucha orientación no le puedo dar tampoco, claro, porque mi experiencia es totalmente diferente, es totalmente diferente. Y luego salió el segundo, que es Francesca Imagina, que sale porque la editora era Olga Drennen, su hermano vive en Olavarría. Claro. Cosa que yo ni sabía. Claro. Y ella se entera de este libro, porque este libro salía mucho en la revista Gente y Para Ti, en las promociones de Navidad, y eso salía la publicidad. Pero además lo había comprado con Aviv y el libro circulaba en la Comisión de Bibliotecas Populares, y ella lo lee. Entonces dice, yo Javier Rojas, no sé, y empieza a buscar y le salta que soy de Olavarría.
Entonces se comunica conmigo y me cuenta que ella era de Olavarría, que en la época de la inundación su hermano había fallecido en Olavarría por la inundación, pero que tenía todavía familiares. Y que estaba buscando para la editorial, para Quipu, estaba buscando material para nenes muy chiquitos, para un jardín de infantes, para chicos de jardín de infantes. Dije, mira, estoy escribiendo algo, tengo 2 cuentos, le digo, si querés te los mando. Y le mandé 2 cuentos y me dice, sí, pero son muy cortitos, necesitaría 2 cuentos más para que quede un libro. Bueno, yo le mandé 3 más y elegimos 2, entonces quedaron 4 cuentos en este libro que es Francesca Imagina. Así que tampoco, en ese sentido, tampoco los puedo orientar mucho cuando me preguntan porque han venido a buscar, ¿no? Yo ofrecí y ni sabía si iba a salir publicado, ¿no? Así que bueno, de esa manera fueron surgiendo las historias y cada un elegido. Sí, no sé. Cada una de estas historias surge. Claro. Me quedó una pregunta. Sí, dale. ¿Te fuiste a Mar del Plata para escuchar el ruido de las olas? Algo de eso hay. Algo de eso hay. Porque yo iba caminando y me acordé de esa pregunta. Porque era un día de mucho viento y había mucho oleaje. Y me acordé de eso. Y ahí empecé a escribir. Y el personaje se llama Alicia. De este libro, se llama Alicia, porque cuando era chico yo pedía que me regalaran, ayer se lo contaba a los chicos de la escuela, pedía que me regalaran libros, y antes no estaba la moda de regalar libros, sino que se regalaban juguetes o juegos cuando eras chico, no te regalaban libros. Claro, no te regalaban. Y para mí que me regalaran un juguete, un juego, era lo mismo que me regalaran nada, porque yo no le daba bolilla a esas cosas. Entonces cambié la estrategia y en vez de pedir que me regalaran libros, empecé a pedir que me regalaran plata. Claro. Entonces me daban plata y yo con esa plata iba y me compraba los libros que yo quería. Y el primer libro que me compré... Es loco, ¿no? Es loco, esto ¿no? De que la gente no quiera regalar. No quiere regalarte lo que vos querés. Sí. No, pero que sí quiere regalar plata. También esa. Y el primer libro que yo me compré es Alicia en el País de las Maravillas. De esta colección de Robin Hood, que todavía lo tengo. Y cuando fui a la librería... Esa colección está en todos lados. Cuando fui a la librería, quien trabajaba ahí se llama Maricel, dice que hoy somos amigos con Maricel. Maricel ya está jubilada de su trabajo. No, de Atenea, de cuando era Atenea la librería. Ya está jubilada y dice que a ella le dio mucha emoción verme llegar a la librería con la plata en la mano y que yo le dije, quiero comprarme un libro. Entonces ella me llevó y me fue explicando de cada libro cuál podría llegar a ser de acuerdo a lo que me gustaba. Se tomó todo el trabajo. Después me dice, era como si yo le estuviera recomendando a mi hijo, dice un libro. Así que bueno, nada, por eso este libro se llama Alicia, porque era el primer libro y yo dije, bueno, va a ser mi primer libro publicado. No sé, uno no sabe si después va a seguir publicando, pero bueno, va a ser como un tipo de homenaje a mi primer libro que yo compré, por eso se llama Alicia el personaje, ¿no? Así que bueno, así fueron surgiendo las historias. ¿Ustedes quieren saber algo? Pregunten. Sí. Juli quiere saber... Hola, Juli. Juli quiere saber... ¿por qué se te ocurrió Los Amigos de la Luna? Bien, Los Amigos de la Luna, la idea nace de cuando era chico y que a mí me gustaba ver, íbamos en el auto a la noche de Loma Negra a Olavarría y yo veía la luna como que nos seguía. Entonces a mí me gustaba esa imagen y dije, a partir de esto yo tengo que escribir. Hay muchas cosas de nuestra infancia que la vuelco acá. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿cómo será la luna? Empecé a preguntarme cómo era la luna. Sí. En Olavarría está el Museo de Ciencias y que una vez en el año, que hay algo en la luna, sacan los telescopios a la calle y vos podés mirar la luna desde la calle. Y yo estaba empezando a escribir este libro y tuve la posibilidad de ver cómo era la luna. Y era como cuando ustedes meten la cabeza dentro de una cubetera llena de hielo, así se veía la luna, ¿no? Y bueno, nosotros la vemos blanco de esa cosa, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, cuando vi la luna, dije, bueno, es blanco, empecé a buscar imágenes que tuvieran que ver todo con lo blanco y de qué pasaría, quién podría ayudar a ese personaje a viajar a la luna, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió Los Amigos de la Luna, con esta Zoe que va viajando, que viaja a la luna
y que la conoce y descubre que es dulce, Sí, ¿no? habla del olor. Habla del olor a jazmines, todo lo que va nombrando el personaje tiene que ver con el color blanco, ese color blanco que a mí me quedó en la retina cuando vi a la luna, ¿no? Así que, ¿te respondí, Juli? Lo que vos querías saber. ¿Pudiste leer, Juli? ¿Sí? Y después los dibujos de este libro, que lo hizo Jimena García, también son, a mí me encanta mucho cuando ella viaja a la luna y que los murciélagos hacen como una alfombra, ¿no? Y la llevan a la luna. Me parece que es una imagen, esta imagen también, cuando ella le da un beso a la luna que se despide. Así que, no, las ilustraciones son hermosísimas, las de Jimena. ¿Y la relación con los ilustradores cómo es? A veces la relación es de lo más linda y a veces no existe la relación. Ajá, lo elige la editorial. Porque lo elige la editorial, por ejemplo, de Francesca Imagina, yo vi La relación con los ilustradores. con el que hace el dibujo. Por ejemplo, en Francesca Imagina y Hay un marciano en mi escuela, nunca tuve relación con el ilustrador. No los conociste. Nunca los... A ver, hoy con Celeste hemos hecho algún curso online, hemos participado del curso. Y con Mariela la conocí después. Pero la editorial esta nunca te muestra los dibujos. Nunca te Es un muestra. trabajo que hacen. Hace un trabajo, ellos hacen el trabajo, lo cual está mal, porque hay cosas, hay errores en la ilustración que yo las descubro porque no se condicen con el texto. Con lo que vos imaginás. Claro, con lo que vos imaginás. Por ejemplo, en cuando se había buscado un ilustrador, que a mí es un ilustrador que venía del mundo... La editorial, hay distintas editoriales. ¿Sí? Que venía del mundo del teatro y del mundo de los títeres, venía, ¿no? El primer ilustrador de este libro. Y bueno, era novedoso porque querían hacer algo tipo 3D, ¿viste cómo ilustra Luciana Fernández con tipo plastilina? Sí. Querían hacer algo similar a esto. Claro. Así, tipo con plastilina, con relieve, algo así querían hacer. Pero la verdad que el ilustrador no entendió el cuento. Algo se perdió en el camino porque todo no lo voy a spoilear, pero todo transcurre en un lugar y él no se daba cuenta de dónde transcurría eso. Y había hecho el personaje muy morochito, sí, la nena la había hecho muy, muy bronceada por el sol, le había realizado, y como muy poquito pelo, entonces parecía una nena de África, no parecía una nena de acá. Claro. Después cuando hizo la sirena, que está acá, que Paula dibujó acá esta sirena, él había hecho una sirena como muy de plastilina y muy armada con las gomas muy grandes, los labios muy gruesos, era el momento de moda de Nazarena Vélez, entonces era como que la sirena era tipo Nazarena Vélez, no, y no me gustó a mí, a ver, a la editora tampoco le gustó, claro, a la editora no le gustó y me lo manda a mí sin decirme nada, fíjate las ilustraciones. Hablamos y me dice, decime la verdad. No, le digo, no me gustan para nada. Bueno, a mí tampoco. Entonces se dio marcha atrás a ese ilustrador, claro. Y justo llega Paula, que estaba la revista La Valijita, y ella trabajaba para la revista La Valijita. Entonces le proponen, le dan el cuento y le dicen, pero esto era un viernes. Dice, vos el lunes tenés que mandarnos el personaje con el fondo marino, claro. Porque esto se tenía que publicar para septiembre, el libro tenía que estar en la calle, salía con todas las novedades. Claro. Y estábamos en julio, tenía un mes para trabajar. Y el lunes a la mañana yo recibo esto. Claro. Esta imagen. Y dije, sí, este es el personaje, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Lo único que le hice achicar era la nariz del personaje, porque la nariz la tenía muy grande, y al tener la nariz más grande era como que el personaje era más grande. Entonces achicamos la nariz y quedó perfecto y era el personaje que yo quería también. Claro. Incluso de todo eso. Y después con estos dos, lo vi al libro terminado. No pude ver absolutamente nada, lo vi terminado. Y fue también amigarte con el personaje, porque yo no lo imaginaba de esta manera el personaje, Fue, bueno, nada, amigarse y hoy me gusta el personaje, me gusta cómo está la historia, demás, y también, pero bueno, la verdad que me gusta el estilo de Mariela, acá no tuve que amigarme, en sí, pero ese es Mariela Califano, y tuve que...
nada, me gustó, le hizo los personajes son muy divertidos, y respetó muchísimo el texto, que a ver, no lo tiene que respetar al 100% porque puede jugar también, ellos también vuelan con su arte, pero y después en los demás siempre, cuando yo escribo también tengo esto de que voy pensando quién, por ejemplo, en No tan Blancanieves al ilustrador no lo conocí nunca. Nunca, ni siquiera Pablo Olivero, yo le he escrito para encontrarnos cuando he viajado a Buenos Aires a la feria y tampoco porque él se peleó con la gente de la editorial, entonces no quiere tener contacto con nadie, ni siquiera conmigo. Así que bueno, nada, no lo conozco, la verdad que no lo conozco. A ella sí, después hemos conocido y hemos charlado y ella también, Celeste me decía, yo quería que vos me dieras tu ok, porque yo dibujaba y no sabía si era lo que vos querías, porque para ellos también va por otro, ¿no? Una interpretación. Está haciendo una interpretación de lo que vos escribís. Así que bueno, y después nada, después cuando yo escribí ¿El soldado viejo ahí? Sí, cuando escribí Se me perdió un dinosaurio, yo lo mando a la editorial y le pido que la ilustradora sea Virginia Piñón, porque me parecía que podía dar con todas las características del personaje, la escala, los colores, los tonos pasteles, el abuelo, me gustaba cómo lo iba a dibujar. Ya tenía en la cabeza cuando lo iba dibujando que quería que fuera ella y ahí lo aceptó enseguida el trabajo. Ahí. Después acá también, con Justo a Tiempo, con este libro que se lee de este lado y das vuelta y lees del otro lado, ¿no? Valeria Asís es de Rosario. Claro, es la ilustradora que trajo la muestra a cuando hicimos la feria del libro, que estuvo la presentación de en el Salón Cultural, que hubo una muestra de 12 obras sobre retratos de mujeres. De mujeres, ella vino acá. No vino ella, mandó las obras y se expusieron. Sí. Bueno, también, y además este libro es muy particular porque de un lado cuenta una historia, de otro lado cuenta una historia que la cuentan los animales y en el medio son los humanos que terminan de contar la historia con características de esos animales que están dibujados. Pero la idea de armarlo el libro, en realidad iba a ser primero como un libro desplegable, pero en Argentina sale carísimo hacer un libro desplegable, entonces se nos ocurrió de poder hacer de un lado y del otro. Pero yo la historia cuando la escribí contándola desde el lado de personas que les pasaba esto. Y ella cuando lo lee me dice, mira, a mí me encanta el cuento, porque a muchos papás y a muchas mamás nos pasa esto, pero si vos los contás con animales vas a suavizar más la historia. Yo te propongo que lo contemos a través de animales y vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Dale. Bueno, hizo unos bocetos. El primero que vi fue el alce que ella dibujó, el ciervo. Y la verdad que me gustó muchísimo cómo iba desarrollando la historia. Le digo, pero tiene que tener un remate, déjame que piense y vamos a ver de qué manera lo podemos rematar. Y ahí charlamos mucho con la editora, hicimos una videollamada. Y además era la noche porque la editora y ella tienen hijos, entonces estaban como muy complicadas durante el día y yo, soltero, me gustaba salir a la noche. Esa noche no salí, nos quedamos, hicimos una videollamada y nos pusimos de acuerdo que en el medio la historia la tenían que terminar contando los humanos. Entonces ustedes van a ver que estos humanos tienen características gráficas que tienen los animales del cuento, ¿no? Porque a dónde tienen que llegar justo a tiempo el papá y la mamá, que no se devela en la tapa, sino que tenés que leer la historia para ver qué les pasa, ¿no? Y la verdad que la historia quedó mucho mejor, mucho más suave contarla desde ese lugar. Bueno. Con ella trabajar fue un placer, la verdad que fue hermosísimo. El Soldado de Ejo, que yo lo estaba esperando. Dale, El Soldado Ejo, ahí te cuento. El Soldado Ejo es una historia de Malvinas que la escribí hace muchísimos años y que, bueno, este año por la conmemoración de los 40 años de Malvinas, la editorial me pide un texto y yo tenía este cuento guardado, hacía muchos años, porque iba a salir yo te había contado en Azul, cuando vos vivías en Azul, iba a salir para una universidad, iba a hacer un proyecto y luego quedó en la nada. Entonces se lo mando a la gente de Abran Cancha y les gusta porque el cuento habla de la guerra, pero desde el lado social de la guerra, lo que decíamos
cuando yo era chico, en el año 83, que empezamos a juntar cosas para mandarles a los soldados. El libro habla sobre eso. ¿Qué es lo que hace este nene cuando un día se despierta y su hermano no está en la casa y empieza a preguntar dónde está el hermano? Y bueno, la mamá le dice que lo llamó Patria, y él cree que, como la ve llorando a la mamá, él cree que Patria en realidad es una novia nueva que la mamá no quiere porque se lo va a llevar al chico, entonces no quiere saber nada. Después le pregunta al papá si va a ver una película de guerra, porque en la tele están pasando sobre la guerra, y dice que el papá apaga el televisor, y después le termina contando que su hermano está acá en la guerra. Y hay que empezar a juntar cosas para mandarle a este chico que está en la guerra, y él no sabe qué mandarle, porque dice, ¿qué le voy a mandar? El radiograbador para que escuche la música, si capaz que no tiene dónde enchufarlo. ¿Qué le voy a escribir? Una carta, yo tengo errores de ortografía, no me va a entender. Chocolates no, porque tal vez los chocolates le hagan doler la panza, ¿no? Entonces decide mandarle a Ejo, que había sido el conejo de peluche que había sido del hermano, y que ya él estaba grande y ya tampoco jugaba con el conejo. Entonces decide mandar el conejo en esa caja. Y a partir de acá la historia se empieza a contar solamente con fondo. Acá, como verán, tiene todos colores, y a partir de acá es todo fondo negro, porque es la historia contada desde el conejo. Cómo jugaban. El conejo, en realidad, lo que empieza a contar es esto: él me encontró, me guardó, y yo escucho disparos y escucho como que fueran las flechas cuando jugábamos a los indios, pero estas flechas en realidad matan, dice el conejo, ¿no? Y bueno, nada, después la historia tiene un final. No les voy a contar el final, no les voy a contar el final, pero tenía otro final, y que también hablamos mucho del final, ¿no? Como que era muy duro el final que tenía la historia, y ya habíamos pasado la pandemia, y la verdad que algo más duro decidimos tomar la iniciativa de cambiarlo sin modificar toda la historia, y al finalizar el libro tiene una pequeña información de Malvinas que fue extraída del Museo de Malvinas por parte de la gente de la editorial, así que se puede leer en cualquier momento, no solamente por la fecha de Malvinas, ¿no? Sí. Y es muy gracioso lo del ilustrador, porque el ilustrador tiene 26 años, sí. No conoció Malvinas, no conoce lo que fueron los años 80. Entonces todos los datos que hay, por ejemplo, ayer les mostraba a las chicas de la escuela que está el queso crema García, dibujado acá, que lo sacó a través de unas fotos, y la ropa de la mamá, porque la mamá estaba embarazada de uno de sus hermanos, entonces la mamá está vestida con el enterito que usaban antes las embarazadas, el enterito de jean, ¿no? El televisor, el Telefunken, el televisor, el Citroën, ¿sí? Que este era el Citroën de la abuela del ilustrador. Entonces, bueno, tiene muchos datos el teléfono, tiene muchos datos, el radiograbador, ¿sí? El chocolate águila, todas estas situaciones. Claro, te preguntan qué es eso. Entonces él sacó toda esa información con una charla con su mamá. La mamá le iba dando información y él la iba dibujando, ¿no? Claro. Así que también es un trabajo maravilloso el que hizo él. Así que bueno. Y este libro, que es el del marciano, está inspirado en dos cuentos. Este libro tiene dos cuentos que están inspirados en mi trabajo en la escuela. Yo tenía un alumno que se llama Pablito, que tenía los ojos redonditos como si fuesen dos arvejas, me los acuerdo siempre, y él tenía clase conmigo de biblioteca los lunes, y los lunes siempre se olvidaba la carpeta. Porque bueno, tenía una historia de vida muy complicada, entonces los lunes después ya el martes, miércoles iba acomodando, y otra vez el viernes, y el lunes otra vez volver a acomodarlo, pero bueno, es así la vida en la escuela. Y él se olvidaba la carpeta, pero no es que se la olvidaba porque se la olvidaba, sino porque iba al penal de Sierra Chica a visitar a su papá y llevaba la carpeta para que el papá viera las cosas que él hacía, bueno, diferentes situaciones. Entonces dije, yo tengo que escribir algo con esto.
Pero nosotros siempre ponemos a los chicos en situaciones de que se olvidan cosas y los adultos como que no. Entonces la hice al revés la historia. Como que el maestro se había olvidado la carpeta. Y justo ese día, cuando el maestro se olvida la carpeta, va el inspector. Y le pide la carpeta al maestro. Y el maestro no tiene la carpeta y se desmaya. Y se desmaya. Y los chicos se desmayan en el salón y los chicos empiezan a gritar, se murió el profe, se murió el profe. La directora, que no los deja salir a los chicos del salón, le dice, de acá no sale nadie. Hasta que no reaccione. Claro, con la inspectora adentro, y viene la portera, le da un vaso de agua, le mancha el tapado de piel a la inspectora. Bueno, se arma una. Y después la otra que figura acá, que es la portera de la escuela, que es Nelly, que ella está jubilada. Pero bueno, yo siempre le decía a ella que estaba parada al lado de la puerta cuando nosotros entrábamos a la escuela con la escoba. Le dice, vos si no sos bruja, pegá en el palo, porque estaba siempre con la escoba. Y además sabía absolutamente todo, quién faltaba, quién venía, quién no venía, todo sabía. Yo le decía, vos sos bruja, tenés la bola de cristal, algo tenés, porque sabía todo. Así que bueno, el otro personaje es Nelly, también que era la portera de la escuela. Así que bueno, está todo muy, muy relacionado con... Uno no puede escribir con situaciones que le pasan de la vida o que le han pasado, situaciones, ¿sí? Después, a ver cuál otro más. ¿El pueblo sequito? Ah, y el pueblo sequito. ¿Ustedes conocen Olavarría? No, bueno, Olavarría, en el medio de la ciudad pasa un arroyo que es el arroyo Tapalqué, ¿sí? Yo quería escribir una historia sobre un abuelo y fuimos con mis alumnos de cuarto en ese momento y la profe de plástica, fuimos al centro cultural que está pasando el arroyo. Uno de los nenes pregunta de dónde viene el agua del arroyo. Entonces la profe de plástica le dice, si vos mirás allá al fondo, vas a ver un viejito que abre y cierra una canilla. Y yo dijo, ¿qué dijiste, María? Y dice, le dije que hay un viejito que abre y cierra la canilla. Porque claro, como tiene compuertas, le digo, qué buena idea, le digo, con eso voy a escribir algo. Y yo quería escribir una historia de un abuelo, entonces dije, voy a escribir la historia de un abuelo. Que el abuelo, en este cuento, es muy despistado. Va a regar las plantas, pone la regadera debajo de la canilla y la regadera se empieza a llenar y se rebalsa y se termina inundando todo el pueblo. Y el personaje se llama José, el abuelo se llama José porque mi abuelo se llamaba José. Entonces decidí ponerle ese homenaje a mi abuelo y ahí nació la historia, que acá trabajamos junto con el ilustrador, lo fuimos charlando un montón con él sobre cómo hacer. Pero bueno, fíjense lo que cuando uno escribe y no da tantas explicaciones de lo que escribe, cómo en la cabeza del otro se interpretan otras situaciones. Porque como el cuento se llamaba Un pueblo sequito, él lo de sequito lo relacionó con desierto. Claro. Sequito, desierto. Y había dibujado al abuelo como si fuera un lagarto. Sí, no un abuelo humano. Entonces dije, no, porque si era el nombre de mi abuelo, y le digo, me gustaría que fuera un abuelo. Ah, bueno, dice, lo cambio, porque el primer boceto que él me manda era de un lagarto, que estaba con una regadera. ¿Sí? Entonces lo cambiamos sin un inconveniente, pero bueno, estas situaciones que... Claro. El abuelo José era el que te daba la plata para los libros. Sí, el abuelo José y la abuela Rosa. Sí. Y tiene 96 años. Mi abuela tiene 96, sí. Pero ella está celosa, yo le contaba a ella, porque en Caperucita a mi manera, la abuela de Caperucita se junta y va al bingo y va a los bailes los sábados con 3 amigas que son Rosa, Lina y Corina. Rosa es mi abuela, porque la tenía que incluir en algún lugar porque si no me mataba. Lina y Corina eran las amigas de mi abuela. Pero mi abuela quiere un libro para ella sola, donde sea la protagonista ella, así, para que ella lo pueda ver y pueda ver que yo cumplí con mi palabra de que tenga un libro para ella, ¿no? Así que bueno, las historias surgen desde esos lugares. ¿Quieren preguntar algo, consultar algo? Ah, bueno, gracias. Estos dos últimos, que es antologías de cuentos y abrazos, tengo 2 cuentos en este libro, que son unas antologías de cuentos que tienen que ver con la pandemia.
Somos muchos autores que escribimos con cuentos relacionados con la pandemia para primer ciclo y para segundo ciclo, las antologías. Y yo acá publiqué un libro, un cuento que se titula Benicio y Pérez en cuarentena, que está inspirado en mi vecino, que se le había caído el diente en cuarentena, entonces nos comunicábamos. La mamá justo estaba embarazada, entonces yo no me podía acercar, ellos tampoco. Entonces yo pasaba por la casa y le hacía las compras, porque ellos no podían salir. Bueno, entonces se me ocurrió que Benicio podía ser el protagonista de la historia. Y tiene un cuento que se titula Blanco Nube, Blanco Algodón, que habla sobre una maestra que se está por jubilar y es el último año, y ella... El último año que va a la escuela agarra la pandemia. Claro. Entonces ella piensa cómo va a festejar el Día del Maestro. Ese día, ¿no? Así que bueno, está inspirado en una amiga mía que se llama Lucía, que no se está por jubilar, pero que es muy maestra, esa es maestra de corazón que... No, ahora no puedo ir porque estoy sacando la fotocopia. Espera. Bueno, listo. Ahora no puedo ir porque tengo que imprimir y tengo que hacer la planificación y tengo que hacer esto. Bueno, entonces está inspirado en ellas, ¿no? Esas maestras de... Así que bueno, todas las historias surgen de diferentes situaciones, de mi vida, o a veces hay cosas que me cuentan, que las voy incluyendo en algunos personajes. Así que bueno, así salen las historias. Así van saliendo las historias. ¿Ya tenés 10? 16. Y esto también lo quiero decir, que a veces no es necesario. Vieron que hay un dicho que dice que Dios atiende solamente en Buenos Aires. Es mentira. Hoy este trabajo me permite, yo no tuve que irme a vivir a Buenos Aires para que me publiquen las editoriales de Buenos Aires o de donde sea. Para que los libros estén en todo y el los país, libros estén en todo el país. No es necesario esto de ir de un lugar mudarte a vivir a otro lugar. A las escuelas. Eso me encanta. En distintos lugares. Sí, es donde me invitan y puedo ir, porque también tengo que coordinar con mi trabajo a la escuela para tener el permiso, para poder viajar. Mis directivos son muy piolas, me permiten hacerlo, así que... y además a ellos les encanta, la hija de mis directivos lee mis libros y creen que soy el único escritor que hay. Bueno, entonces... yo lo aprovecho y me dejan faltar a la escuela. Y puedo andar de visita por diferentes lugares. La semana que viene me voy a Mar del Plata, hacia la feria. Claro, sí, vos y también algo de eso hay, porque viste que te dicen que nadie es profeta en su tierra, y la verdad que yo no me siento. Mis colegas bibliotecarios me eligieron el mejor bibliotecario en el año 2010, con una condecoración en la Feria del Libro. Después he sido declarado vecino destacado de la ciudad de Olavarría. Este año declararon todos mis libros de interés legislativo. Así que yo la verdad me siento muy querido en Olavarría. Sí, me siento muy... Sí, ¿viste esto que te dicen uno no es profeta en su tierra? Y yo le digo, no, la verdad que yo no puedo decirlo eso. ¿Se leen en las escuelas de Olavarría? Sí, en las escuelas de Olavarría también están, sí. Los adoptan y nada, y yo voy y me gusta estar con ellos y leer con ellos. Claro. No sé, ¿quieren que les lea un cuento para terminar? Dale. Bueno, ¿me vas a traer agua? Sí. Dale, puede ser. Dale. A ver, ¿qué podemos elegir? Les voy a contar esta historia. Bueno, no sé, les propongo y ustedes me dicen. Vamos a hacer como si yo estuviera en la clase. Esta es una historia que se titula La ogresa de las matemáticas, en la cual cuento una experiencia con mi maestra de tercer grado, que a ella le gustaban las tablas de multiplicar. La editora de este es Marita Berenguer, que estuvo acá, Marita. Sí. Bueno. Y si no, es Blanco Nube, Blanco Algodón, que está en la antología de cuentos y abrazos, que habla sobre esta maestra que se está por jubilar. Díganme ustedes cuál quiere que les cuente.